Hola a todos queridos amigos. Hoy continuamos un largo viaje lleno de desafíos y lágrimas de Huyen y Ye. Pero, ¿será posible que en esta nueva vida encuentren de nuevo la felicidad? ¿Podrán reencontrarse con Adam y Tubi, aquellos con quienes siempre han soñado reunirse? Hoy Ye recibe una llamada inesperada de la policía. Una llamada que lo deja atónito y lleno de incertidumbre. Y luego ocurre lo milagroso. La moto que Ye había perdido hace tanto tiempo ha sido encontrada. ¿Es esto una señal positiva o simplemente una casualidad? No olviden darle like y suscribirse al canal para no perderse los próximos giros sorprendentes y emocionantes de esta historia llena de suspenso. El sol apenas comenzaba a asomarse con su luz suave filtrándose por la pequeña ventana. Ye ya estaba despierto desde muy temprano. Entró silenciosamente en la cocina escuchando el crujir de la olla de arroz con caldo, mientras el aroma de la cebolla frita, el jengibre y las especias llenaba el aire. La casa pequeña aún era nueva con muchas partes sin terminar, pero ya comenzaba a sentirse un calor acogedor que se extendía por todo el lugar. Ye miró la llama en la estufa, sus manos hábiles moviendo la cuchara en la olla, cada grano de arroz flotando suavemente en el agua, como las esperanzas que él alimentaba para esta pequeña familia. De repente desde el dormitorio, la voz de Huyen se oyó aún adormecida, pero sin olvidar preguntar, ¿te levantaste tan temprano? Ye sonrió su mirada suave como siempre. Estoy cocinando un poco de sopa de arroz para Maya, después de que coma tiene que ir a la escuela. Palabras simples pero llenas de amor como el latido del corazón en esta nueva casa. Huyen no dijo nada más, solo sonrió y miró a Ye. La casa, aunque recién construida, aún tenía detalles por completar, pero el ambiente ya era suficiente para hacerlos sentir tranquilos. Ye colocó el tazón de sopa en la mesa, sirvió una pequeña cucharada y le dio un beso en la frente a Maya cuando ella acababa de despertarse. Maya, ve a la escuela y sé buena escucha a tus maestros y compañeros. El tío Ye hará una nueva mesa de estudio para ti y embellecerá la habitación que tanto te gusta, dijo Ye suavemente. Maya miró a Ye con una expresión inocente y asintió con la cabeza, pero en sus ojos brillaba una esperanza radiante como una promesa para el futuro. Ye se levantó y miró la casa una vez más. Aunque aún no estaba terminada en su corazón, este lugar ya era un hogar lleno de amor. Y sin importar cuántos desafíos enfrentaran Ye, sabía que junto a Huyen y Maya superarían cualquier dificultad para crear un hogar completo, un lugar donde el amor y la esperanza siempre estarían presentes. ¿Qué les deparará esta travesía? ¿Será capaz Maya de encontrar la alegría en su nueva escuela y en la mesa de estudio que Ye hará para ella? Estén atentos a los próximos giros sorprendentes. Ye salió al jardín, la suave luz de la mañana iluminaba sus manos, cada una de ellas marcada por las durezas del trabajo arduo. El sudor empapaba su frente, pero eso no lo desanimaba. Tomó la sierra y comenzó a cortar las maderas y las cañas trabajando en la mesa nueva para Maya. Con cada corte, con cada golpe, Ye ponía su corazón en ello como si estuviera construyendo no solo un mueble, sino toda la esperanza de un futuro mejor. Los golpes del martillo resonaban de manera constante y fuerte. Cada clavo se clavaba firmemente haciendo que el silencio del lugar cobrara vida. El perro Bibi corría por el jardín ladrando de vez en cuando, como recordándole a Ye las cosas simples y tranquilas de la vida. Una brisa suave soplaba acariciando el cabello de Ye, trayendo consigo el aliento de la tierra, como si le susurrara sobre un futuro que ya no estaba tan lejano. De repente, en medio de ese silencio, el teléfono sonó rompiendo la calma. Ye levantó el teléfono y escuchó una voz fría del otro lado. «Estoy en la policía, te informo que el vehículo ha sido encontrado». Esas palabras, aunque simples, fueron como un fuerte golpe. Dentro de Ye las emociones se mezclaron, la ansiedad y la alegría se desbordaron.
Se detuvo un momento y luego de repente soltó una risa. La felicidad y el alivio lo hicieron incapaz de contener su emoción. Ye saltó como si el mundo acabara de dar un giro inesperado. Ahora tendremos un medio de transporte para que Huyen y Maya no sufran tanto, pensó Ye, y su risa resonó como una alegría que no podía ser contenida. Bibi ladró como si el perro también sintiera la felicidad de Ye, compartiendo ese momento de gozo con él. Ye levantó la vista mirando el anillo que aún guardaba en su bolsillo, la propuesta de matrimonio que aún no había pronunciado. Sabía que había llegado el momento de hacerlo. Este viaje no solo se trataba de la moto, sino también del amor de la conexión familiar que él siempre había deseado. Pero ¿podrá Ye seguir adelante sin enfrentar otros desafíos cuando la alegría acaba de llegar? ¿Estará preparado para abrir su corazón y finalmente hacer la propuesta que tanto ha esperado? La historia de Ye Huyen y Maya aún tiene muchas sorpresas y momentos llenos de emoción están por venir. Cuando Huyen regresó a casa, el aroma de la comida recién cocinada subía desde la cocina, pero había algo en el ambiente de ese día que la hacía sentir que algo especial estaba por suceder. Ye estaba en un rincón de la casa. Su mirada escondía algo profundo, algo que no podía evitar que Huyen lo mirara fijamente. Se acercó, su curiosidad crecía cada vez más como si algo la estuviera esperando. Ye la miró con una sonrisa suave, luego de repente tomó sus manos con firmeza. El calor de sus dedos parecía transmitir una alegría invisible. No sigas preguntando, tengo una sorpresa para ti, dijo Ye suavemente, su mirada brillando llena de felicidad. Hemos encontrado la moto. Huyen lo miró, su corazón lleno de sorpresa. Sus ojos se abrieron como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. ¿Es en serio?, preguntó Huyen con voz temblorosa, una mezcla de emoción y alegría en su tono. Esa es la moto que tanto querías, la moto que perdiste hace tanto. Ye asintió levemente, su sonrisa más amplia. Sí, esa moto. Pero los policías necesitan que vaya a confirmar. Tal vez tarde unos días. Sus palabras eran suaves, pero la verdad detrás de ellas llenaba a Huyen de alegría. Un pequeño pedazo de su vida difícil había sido resuelto, trayendo consigo esperanza y felicidad. Huyen sonrió, sus ojos brillaban con orgullo y amor. «Felicidades», dijo acariciando suavemente los hombros de Ye como una bendición. «Voy a ir al mercado a comprar algo. Vamos a celebrar no solo por la casa nueva, sino también por tu alegría. La vida nos ha dado un gran paso hacia adelante». Ye miró a Huyen, su corazón latiendo con fuerza. No necesitaban grandes fiestas ni comidas lujosas, solo esos momentos sencillos como este, llenos de amor, eran suficientes. La casa, aunque aún no terminada, ahora parecía tener todo lo que realmente necesitaban. Huyen se dio la vuelta, lista para ir al mercado, su corazón lleno de alegría. No solo estaba preparando una comida, sino también una pequeña celebración para conmemorar las cosas maravillosas que estaban construyendo juntos. Pero detrás de esa felicidad, las preguntas sobre el futuro seguían rondando. ¿Será tan fácil como lo imaginaban? ¿Qué desafíos y sorpresas les esperan? Pero una cosa es segura: sin importar las tormentas que la vida les traiga, siempre se tendrán el uno al otro, y el amor familiar será el único lugar donde encontrarán paz. ¿Durará esta felicidad? ¿A dónde los llevarán las sorpresas que se avecinan? Estén atentos a los próximos giros de la historia, porque la vida de Ye y Huyen aún tiene muchas sorpresas, emociones y momentos inesperados por venir. Huyen y Ye fueron juntos al mercado con el ánimo alegre y lleno de entusiasmo. Caminaban por el pequeño camino de tierra, sus pasos eran suaves pero decididos. La tranquilidad de la mañana hacía que todo a su alrededor se viera aún más hermoso. El ambiente fresco y las suaves rayas de sol que caían sobre ellos hacían que Huyen sintiera la renovación de la vida después de tanto tiempo de espera.
Huyen tomó la mano de Ye, sus ojos brillaban, no podía ocultar su felicidad. «Sabes, nunca me he sentido tan feliz como hoy», dijo ella con una voz dulce. Quizás sea porque hoy estamos viviendo esos momentos que realmente merecemos, momentos sencillos, pero llenos de amor. Ye sonrió su mirada cálida al mirar a Huyen. «Porque estamos juntos, todo va a ir mejor. Las dificultades pasarán mientras estemos juntos», dijo con voz llena de cariño. «Y Maya ya ha crecido. Estoy seguro de que será una buena estudiante y aprenderá mucho. Debemos ser un buen ejemplo para ella para que entienda el valor del esfuerzo y el amor familiar». Ambos entraron en el mercado lleno de gente, los gritos de los vendedores y las risas se escuchaban por todos lados. Huyen y Ye comenzaron a elegir los mejores productos frescos para celebrar la alegría de ese día. Ye recogió unos huevos frescos del horno. Huyen eligió pescado fresco, carne de cerdo recién sacrificada y unos ramos de verduras verdes y frescas. Estaban como en su propio mundo. Entre el bullicio del mercado solo veían al otro y los momentos felices. «Voy a hacer pescado al estilo Ko, tu plato favorito», dijo Huyen con la mirada brillante. «Y también huevo frito con cebollas y un poco de ensalada. Esta comida es para celebrar la alegría, todo lo que hemos superado juntos». Ye asintió con orgullo en su rostro. «Gracias, amor. Sé que cada comida que preparas es un pedazo de tu corazón para esta familia. Siempre sabes cómo hacer que todo se vuelva especial». En el camino de vuelta a casa, hablaron sobre el futuro, sobre los sueños que tenían para Maya. Huyen miró a Ye y apretó su mano. «Amor, espero que Maya no tenga que pasar por las dificultades que nosotros hemos vivido. Espero que ella tenga un futuro brillante, pueda estudiar y tener éxito». Ye sonrió, sus ojos cálidos como una promesa. «Sé que lo logrará. Maya es una niña fuerte y siempre seremos su fuente de motivación. Juntos construiremos su futuro y el de nuestra familia». Cuando llegaron a casa, el sol comenzaba a ponerse, cubriendo con su luz dorada su pequeño hogar. Ye y Huyen entraron en la cocina y comenzaron a preparar la cena para celebrar. El sonido de la sartén chisporroteando, el aroma del pescado Ko llenaba la casa. Maya corrió hacia ellos con sus ojos inocentes y Huyen sonrió al mirar a su hija. «Maya, hoy mamá y Ye tenemos una sorpresa para ti. Vamos a celebrar toda la alegría, toda la esperanza que tenemos como familia». Maya miró a todos con los ojos brillantes. «Voy a estudiar mucho, mamá. No voy a decepcionar a mamá y a Ye». Las palabras ingenuas de Maya fueron como una promesa, una afirmación de que ella crecerá fuerte, llena de sueños y esperanza.